En una isla hostil y congelada del Atlántico Norte, 19 paracaidistas de élite desaparecieron entre la niebla y la roca, dados por desaparecidos, presuntamente muertos. Pero un hombre se negó a convertirse en una estadística. Esta no es solo una historia de supervivencia, es la historia de un solo soldado que, contra pronóstico imposible, libró una guerra en solitario. Cuando 19 paracaidistas desaparecieron, este uno soldado siguió luchando durante 3 días. El lugar, la isla de Vaxøy, frente a la costa de la Noruega ocupada por los alemanes. La fecha, 27 de diciembre de 1941. Solo 2 días después de Navidad, la unidad, la compañía C, segundo batallón de la primera brigada paracaidista británica, algunos de los guerreros más nuevos y decididos de los aliados. Su misión, con nombre en clave Operación Archery, era una atrevida incursión combinada: destruir instalaciones alemanas, reunir inteligencia y tomar prisioneros. Para un pelotón, la operación se convertiría en una pesadilla en soledad. El hombre en el corazón de esta historia era el soldado raso John Timothy, un paracaidista de 22 años de Londres. Él y sus camaradas del 3 Air Peloton tenían una tarea específica y peligrosa: asegurar y silenciar una batería de cañones costera en Molvik, en la costa este de la isla, protegiendo los desembarcos principales. Saltando desde el vientre de un bombardero Armstrong Whitworth Whitley hacia la oscuridad y vientos huracanados, los paracaidistas quedaron inmediatamente dispersos. Timothy aterrizó con fuerza, solo, 1 a 1, a través de ráfagas silbantes y sobre granito traicionero cubierto de nieve. Él y su pelotón se reagruparon. Al amanecer, habían reunido a 19 hombres. 19 de la fuerza prevista, armados con fusiles Lee Enfield, subfusiles Sten y granadas. Estaban equipados ligeramente para un ataque rápido, no para un asedio prolongado. Avanzaron hacia su objetivo, con el frío del invierno noruego calándoles los huesos. El riesgo estratégico era alto. Esta incursión era una declaración audaz de que Gran Bretaña aún podía golpear la fortaleza Europa de Hitler. Pero para estos 19 hombres, la guerra se había vuelto de repente muy personal. Mientras crecía la pálida luz ártica, los paracaidistas navegaban por el paisaje austero e implacable. Podían oír el bombardeo naval distante de los destructores británicos de apoyo, un retumbar de promesa desde el mar. Su ritmo era urgente. Necesitaban alcanzar la posición de los cañones y retirarse a las playas de evacuación antes de que convergieran los refuerzos alemanes. A las 0900 horas, alcanzaron el terreno elevado con vista a la batería de Molvik. Mirando a través de la bruma matutina, se les hundió el corazón. La posición estaba vacía, una instalación falsa. La inteligencia era errónea, o estaban peligrosamente expuestos. En lo profundo del territorio enemigo, sin un objetivo principal, se tomó la decisión: girar al sur y reunirse con la fuerza principal que combatía en la ciudad principal de la isla, South Vaxøy. Lo que sucedió después permanece envuelto en la niebla de la guerra. Descendiendo desde la cresta hacia un barranco profundo y lleno de niebla, los 19 hombres se movieron con velocidad cautelosa. Eran un susurro en el viento. Entonces, el silencio se hizo añicos. Desde posiciones ocultas en el terreno elevado, las tropas de montaña alemanas Gebirgsjäger abrieron fuego con ametralladoras MG-34 y fusiles Mauser. El chasquido de las balas y el crujido de los proyectiles pasando cerca llenaron el aire. Los paracaidistas estaban atrapados en una zona de matanza perfecta, inmovilizados en terreno resbaladizo y abierto. En el inicial y furioso intercambio de fuego, varios paracaidistas cayeron. Los británicos respondieron al fuego, buscando cobertura detrás de rocas y en depresiones poco profundas, pero el fuego flanqueante alemán fue implacable. El comandante del pelotón dio órdenes a gritos. Tenían que asaltar las posiciones enemigas. Se intentó una carga desesperada. Caos. Los hombres gritaban. Las granadas retumbaban. El fuego de armas automáticas resonaba como un trueno en el cuenco del barranco. 1 a 1, las señales del pelotón en la radio se silenciaron. Desde su posición, el soldado raso Timothy vio caer a su camarada. Proporcionó fuego de cobertura hasta que su fusil estuvo caliente al tacto. Pero la fuerza alemana, quizás de tamaño compañía, estaba demasiado bien posicionada, demasiado numerosa. Entonces, una repentina y extraña calma. El fuego británico había cesado. Humo y niebla flotaban sobre la nieve marcada. Timothy, escondido en una grieta rocosa, estaba completamente aislado.
Oyó voces alemanas llamándose unas a otras, moviéndose entre la carnicería para revisar a los caídos. 19 hombres habían entrado en ese barranco. Ahora él era el único que quedaba consciente y capaz de luchar. Estaba solo, tras las líneas enemigas, sin vínculo con el mando, y todos los soldados alemanes de la isla buscando oros supervivientes. El peso de esa realización fue abrumador. Rendirse podría significar la vida. Pero la idea nunca cuajó. El entrenamiento del soldado raso Timothy, y algo más profundo, una pura y obstinada negativa a ceder, se apoderó de él. No sería capturado. No dejaría de luchar. Tomó una decisión consciente y monumental. Se convertiría en un fantasma, un espectro. Libraría su propia guerra. Mientras los alemanes comenzaban a consolidarse y retirar sus bajas, Timothy se fundió con el paisaje. Tenía su fusil, un puñado de munición, una granada y el propio paisaje congelado como aliado. Durante los siguientes 3 días y 2 interminables noches árticas, desapareció. Se movía solo al anochecer o al amanecer, arrastrándose por kilómetros de terreno brutal. El frío amargo era un enemigo constante, amenazando con hipotermia. Bebía nieve derretida. No tenía comida, pero no era pasivo, era un cazador. Identificaba patrullas y puestos aislados alemanes, desde varios cientos de metros, usando sus excelentes habilidades como tirador. Disparaba un solo tiro bien dirigido. Un centinela se desplomaba, una patrulla se dispersaba buscando cobertura, confundida, para cuando organizaban una respuesta. El fantasma se había ido, deslizándose hacia otro punto de observación. Atacó una casa ocupada por alemanes, disparando a través de las ventanas, antes de desaparecer de nuevo en el crepúsculo. Convirtió la propia isla en un arma, usando sus riscos y valles para amplificar el terror psicológico de su campaña en solitario. Para los alemanes, ya no era un soldado solitario, era una amenaza entera e invisible, un espectro implacable que acechaba su perímetro. Agotado, con congelaciones y hambriento, la batalla solitaria del soldado raso Timothy finalmente terminó el 30 de diciembre. Localizó un bote de remos escondido en la orilla y con sus últimas reservas de fuerza, remó hacia el helado fiordo. Por un milagro del destino, fue avistado por el destructor británico HMS Onslow, que realizaba un barrido final de la zona. Subido a bordo, apenas coherente, informó del destino de su pelotón. De los 19 hombres, 6 murieron en la emboscada. 13, incluyendo varios heridos, fueron capturados. John Timothy fue el único que regresó directamente de la operación. Durante 3 días, había creído ser el único superviviente, y esa creencia lo había forjado como un arma de venganza y resiliencia. Por su extraordinario coraje, ingenio e indomable espíritu ofensivo, el soldado raso John Timothy recibió la Medalla de Conducta Distinguida, uno de los más altos honores al valor disponible para un soldado alistado. La citación elogió su sobresaliente valentía y determinación. Su historia se convirtió en una leyenda dentro de las fuerzas aerotransportadas, un testimonio rotundo del impacto del individuo en medio de la vasta maquinaria de guerra. Demostró que incluso ante el desastre total, la voluntad de un soldado determinado podía desafiar al enemigo y a la historia misma. Esta fue solo una de las innumerables historias no contadas de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete a Archivo Bélico Perdido mientras continuamos devolviendo a la vida estos capítulos olvidados de la historia.